Hashtag de la noche de hoy, nos sumamos a este clamor nacional. No más terrorismo en Colombia. Vamos al hospital de la policía, a donde han llegado muchísimos de los heridos. Como lo comentábamos hace un momento, 33 de los 87 heridos están allá. Miguel Ángel Peñaranda. ¿Qué tal, Valencia? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, pues lo que le puedo contar en este momento es que hay un fuerte dispositivo de seguridad luego de que ya se haya conocido el parte de que de los 33 que se fueron trasladados aquí al hospital de la Policía Nacional, ya 24 de ellos fueron dados de alta y 8 quedan en cuidados intensivos. Sin embargo, 4 de ellos, según el parte oficial que entregó la Vicepresidencia de la República, pues 4 de ellos están bajo observación, bajo pronóstico reservado. Uno de ellos es de ciudadanía panameña y precisamente estamos también a la espera de la dirección por parte de la policía para que entregue ya la identificación de las personas que fueron trasladados después de este atentado. Gracias. Vamos ahora a Palacio de Nariño. En la Presidencia de la República está reunida la cúpula militar, la vicepresidenta de la República, el presidente Duque. La información que tenemos, Carolina, es que ¿a qué horas es la alocución presidencial? Confirman desde la Casa de Nariño, a las 9 de la noche será la alocución presidencial. La información que tenemos también del automóvil, del carro, de una camioneta, la camioneta que es una Nissan Patrol polarizada, la que les contaba hace unos momentos, que llega a la puerta de la Escuela General Santander y arranca corriendo rápidamente, es modelo 93. Hay un hombre, Carolina, que indica a la fiscalía que había estado Wilson Arévalo muy vinculado a ese automóvil, porque a pesar de que el conductor es José Aldemar Rojas, que es este hombre alias Mochoquico, de 57 años, de 17 en la guerrilla de las FARC, hay otra persona que se ha presentado también a las autoridades que se llama Wilson Arévalo. Entonces vamos a ir a Arauca porque fue en Arauca a donde Wilson Arévalo se presentó. Mayren González. La camioneta Nissan modelo 93 utilizada en el atentado a la Escuela de Oficiales de la Policía tiene registro inicial en Bello, Antioquia, y sus últimos movimientos en el departamento de Arauca. Los 2 últimos años el vehículo fue llevado a revisión técnico-mecánica por un hombre identificado como Wilson Hernández. El director del Instituto de Tránsito en Arauca, Freddy Serrano, confirmó que el trámite se realizó en Saravena. Es que se habrían efectuado 2 revisiones técnico-mecánicas del automotor en esta jurisdicción del país, me refiero al departamento de Arauca. Ahora bien, el proceso de matrícula para saber y establecer si tuvo otro propietario se debe efectuar o revisar ante la oficina recaudadora de los documentos. Según el historial, en el RUN la camioneta registra 3 trámites de traspaso en los años 2016, 2017 y 2018, mientras que las revisiones técnico-mecánicas en el 2017 y 2018. Desde Arauca, Mayren González, Blue Radio. Mayren, gracias. La investigación está avanzando. Hablamos de 80 kilogramos de pentonita. ¿Qué es la pentonita, Octavio? Es un explosivo resultado de la mezcla entre el TNT y la pentrita en proporción 50-50 de acuerdo al porcentaje del peso. Este explosivo sólido es utilizado con diferentes fines militares y civiles. Es muy sensible al calor y a los golpes, por lo que su principal peligro es la explosión instantánea. Tiene una velocidad de detonación de unos 7.800 metros por segundo y esa potencia es suficiente para formar una onda explosiva de más de 1 kilómetro. Son las 8:03. Tenemos a 2 hombres que conocen perfectamente la guerra y la paz de Colombia. Los exministros Juan Carlos Pinzón y el exministro Rodrigo Rivera, que además hizo parte hasta el último día del gobierno Santos en esa negociación con el ELN. También nos acompaña en la cabina Elber Gutiérrez, que es el jefe de redacción del periódico El Espectador. Vamos a tratar de comprender hasta lo incomprensible. 8:03. Es hora de darle buen uso a tus cesantías. Confíalas al Fondo Nacional del Ahorro y dale peso a tu futuro con una vivienda propia. En Blue Radio son las 8:03. Estamos también en Facebook Live. Cuenta con el Fondo Nacional del Ahorro y dale peso a tu futuro. Hacerlo es fácil. Solo trae tus cesantías y conviértelas en vivienda propia con nuestro crédito hipotecario, que también te presta para remodelaciones, construcción en lote propio y ahorra tu arriendo para todos. Además, aquí no pagas cuota de administración y haces crecer tu ahorro. Infórmate en www.fna.gov.co. Porque la vivienda es de todos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos.
unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, Los Farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Del Bronx se han escuchado muchas historias, pero nunca las historias de amor, de esperanza, de vida, de aquellas personas que cayeron en este oscuro lugar y libraron una lucha por escapar con vida, por amor a ellos y a sus familias. El Bronx, amar será su salvación. Muy pronto, Caracol Televisión. 8:05 minutos. Doctor Pinzón, bienvenido. Muy buenas noches. Pues mire, gustoso de estar aquí, pero no es un día feliz. Un día muy triste para Colombia. Y un día donde de verdad que sí siente uno el corazón arrugado. Se nos fue la gente, estos heridos, pero además este drama de que la maldición del terrorismo otra vez... Como una sombra ahí maldita encima. Y esto hay que enfrentarlo. Esto, ahí sí como dicen, el pueblo colombiano no se arruga y esto lo hemos enfrentado antes, los hemos derrotado y habrá que derrotarlos y ponerle fe, entusiasmo, rodear a las autoridades. Yo creo que hay que ser responsables y evitar un poco el juego político en este momento y un enfoque en rodear a las autoridades, porque eso es lo que tenemos que hacer todos institucionalmente. Doctor Rivera, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, muy complacido de estar aquí esta noche y bueno... A usted le tocó el último día del gobierno Santos, donde estuvieron a punto de firmar un cese al fuego definitivo, o por lo menos era temporal, o cuáles eran las condiciones con el ELN. Con el ELN, sí, era la idea, un cese al fuego transitorio, pero más prolongado que el de 100 días que pactamos a finales del año 2017 y principios del año 2018, y que fueron 100 días en donde realmente se redujeron drásticamente las víctimas y los atentados y los ataques y la violencia generada a partir de ese conflicto. ¿Por qué no se logró ese cese? Pues es muy difícil tener una conclusión pues definitiva, pero yo creo que la contraparte, en este caso los negociadores del ELN, pues no supieron medir el momento político. Yo creo que el momento político era inmejorable para haberle entregado al nuevo gobierno pues un país con cese al fuego, donde hubiera un compromiso de parte del ELN claro y vinculante para parar todas las acciones violentas y terroristas, y pues perdieron esa oportunidad y hoy estamos viendo las consecuencias. Ahora, me parece importante decir algo. Hemos estado en contacto toda la tarde con nuestras fuentes oficiales, ¿no?, del ELN, digamos, con los negociadores del ELN. La Fiscalía señala a este señor, a José Aldemar Rojas, como Mochoquico, que sería su alias, y un hombre que estuvo durante 17 años en la guerrilla del ELN, delinquiendo en Arauca, en Boyacá y en Casanare. Pero oficialmente el ELN, Carolina, ¿qué ha dicho? Por ahora, Vanessa, la información que tenemos es que el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, ha durante el día sostenido varias reuniones con el equipo negociador y que por ahora ellos consideran que no es prudente salir a los micrófonos ni dar algún pronunciamiento hasta que sea totalmente claro quiénes son los responsables. Elber Gutiérrez es mi colega del Espectador. Elber, bienvenido, casi no viene, ¿no?, a esta mesa. Vanessa, muchas gracias por la invitación y por supuesto que aquí estaremos con mucha desazón, con desconcierto en esta oportunidad por lo que ocurrió en la capital de la República, y lo primero sea pues con profunda solidaridad, como ya decían los doctores Rivera y Pinzón, por la Policía Nacional, por los familiares de las víctimas, por Bogotá y por Colombia, porque esto no puede pasar. No, esto no puede pasar. Jorge Alfredo Vargas ha estado allá encabezando el equipo de Noticias Caracol en horas de la tarde en ese lugar. En la mañana estuvo Juan Diego Alvira. Se habla incluso de un aumento muy significativo y muy preocupante en el número de muertos, Jorge, en la escuela General Santander. Sí, Vanessa, seguimos en esta transmisión frente a la Escuela General Santander, en una casa de una familia que muy amablemente nos ha prestado para ser centro de transmisión tanto de Blue Radio como de Noticias Caracol. Mucha atención que a esta hora en la Casa de Nariño, que ya entró el ministro de Defensa, ya está el fiscal, ya están varios ministros, están haciendo el último análisis con el presidente Duque para la locución, posiblemente a las 9 de la noche. Podrían ser más víctimas porque, ojo, extraoficialmente, Vanessa,
extraoficialmente habría 10 cadetes más desaparecidos, pero esto es una información que está por confirmarse. Entonces ya no serían 11 los muertos, las víctimas que han confirmado hasta el momento las autoridades, sino serían más. También nos dicen que el alcalde de Bogotá ya llegó a la casa de Nariño. Aquí siguen el movimiento, han salido 2 helicópteros, continúan saliendo camionetas, entrando algunas autoridades de la policía, siguiendo con las investigaciones de lo que pasó a las 9:40. La narración de los vecinos, Vanessa, es terrible del momento de la detonación del carrobomba. El carrobomba, para hacer claridad con los oyentes, lo que hemos dicho durante toda la tarde, Vanessa, no iba a ingresar por la puerta principal que todos conocemos sobre la autopista sur, recuerda usted la de la General Santander, sino por la puerta sur, porque había una ceremonia y había invitados. Entonces, cuando entra la camioneta y detectan que hay explosivos, este hombre arranca la macabra ruta de la muerte, pasando por encima de uno de los agentes, llevándose otros más y chocando la camioneta, una Nissan Patrol modelo 93, contra uno de los edificios donde estaban en formación las cadetes. Yo tengo aquí al lado, Vanessa, rápidamente, el otro drama, el de los vecinos. Claro. Los vecinos de la General Santander, que están en este momento sin vidrios en las casas. ¿Y qué les dice el distrito en este momento, doña Lucía? Nos dijeron que venían a poner plásticos y a ayudarnos, pero no han venido a traernos nada para tapar las ventanas y la inseguridad y todo. Para nosotros nos toca dormir parados, o dormir ahí mirando en la ventana, porque la inseguridad está muy terrible por este lado. No solamente el drama, su nombre por favor. Flor Gilba Hernández. No solamente el drama de doña Flor aquí, Vanessa, sino de los locales comerciales. Recuerde usted sobre la autopista sur, que está transitando en este momento tranquilamente el Transmilenio y toda la gente, no hay cierre de vías, pero son locales comerciales y talleres que están con los vidrios reventados y la gente no se puede ir a descansar, porque imagínense lo que puede pasar con la inseguridad más tarde en esta zona del país, Vanessa. Son 4 zonas afectadas. Vimos personal del distrito diciendo que venían ahora a arreglar la situación y que mañana a las 7:30 hay una locución y una rueda de prensa del alcalde mayor de Bogotá para resolver la situación de ellos. Pero lo que están diciendo, señor, su nombre, por favor. Sí, es Lucio Armando Suárez. Es ¿qué van a hacer ustedes esta noche, sus familias, los niños, para descansar en estas casas donde están todos los vidrios reventados? Nos toca poner periódico en las ventanas y todo, porque de todas maneras el frío es impresionante aquí por el viento que sopla acá tan duro. Nosotros nos toca colocar papel periódico en las paredes y en los vidrios, porque no nada que viene el distrito y capital, y ellos nos prometieron que ya venían a ponernos plásticos y no han venido a poner plásticos. Ya me han enviado precisamente fotos de varias personas familiares que viven aquí cerca y todos pues están poniendo son plásticos, papel periódico, porque el gobierno y el distrito no han querido venir todavía. Pues es el llamado urgente de los vecinos, Vanessa. El otro drama que comienza después de un acto terrorista como este, estaremos esperando pues la desafortunada confirmación si son más las víctimas de este terrible atentado terrorista, que además ha sido condenado no solo por a nivel nacional, sino por la comunidad internacional, Vanessa. No, es que es un drama por donde lo vea uno, porque además el terrorismo tiene esa capacidad de causar terror, de causar zozobra. Entonces lo que hace es que la gente, los que no tienen nada que ver ni con la guerra, ni con la paz, ni con la delincuencia, ni con el ELN, ni con las FARC, ni con nada, se sienten atemorizados de salir a su esquina de la casa. Hay una cosa, y le voy a preguntar esto a los 2 señores que fueron ministros de Defensa de Colombia: ¿cómo así que la Escuela General Santander no tiene una forma más segura para su ingreso? ¿Por qué? Me parece tan increíble que un carro pueda llegar, digamos, más allá de que obviamente el atentado pues no tiene por qué ocurrir, etcétera. ¿Cómo así que una escuela como la Escuela General Santander, doctor Pinzón, puede un señor llegar a la puerta y arrancar a toda y correr, y hay un perro con un policía en la puerta y ya? Eso, ¿por qué? Vanessa, la maldición del terrorismo ha llegado a los lugares más inesperados en el planeta. No se le puede olvidar Londres, París, Nueva York, lugares en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Y aquí, en muchas ocasiones ya hemos tenido estas desgracias. Así que cuando hay un grupo terrorista dispuesto a hacer una maldad, realmente la pueden hacer ahora. ¿Dónde está un poco el tema que uno sí debe analizar acá? Y yo lo he lamentado y lo he dicho en otras ocasiones públicamente. Nosotros fuimos debilitando las capacidades de inteligencia. El país no tiene hoy las mismas capacidades de inteligencia que tenía hace unos años. Las fue debilitando, la mejor gente ha ido saliendo y eso tiene efecto. Digamos, ahora, en medidas de seguridad, tristemente, pues seguramente se pensaba, se calculaba, o al no tener inteligencia que anunciara riesgos de este estilo, pues que las medidas se relajan un poco.
y por eso se puede presentar una situación como estas. Pero yo aquí no desviaría la atención en nada. Aquí no, yo no las, o sea, yo estoy tratando de comprender porque realmente los que han cometido el atentado. Las posibilidades de que al Pentágono entre un carro con dinamita no son las mismas de que entre un carro con dinamita a un centro comercial, ¿me entiendes? Como, pero un día le metieron un avión. Sí. Bueno, sí, es como todos son vulnerables. Es que, desgraciadamente ese es ante el terrorismo todos somos vulnerables. Sí, y por eso hay que ser muy duros con quienes originan esto, porque lo que quieren es arrodillarnos, hacer cosas que nadie espera, en fin. Dicho lo anterior, claro que los estados tienen cómo combatir esto. Y eso es mucha inteligencia, mucha efectividad, golpes certeros, decisión y un mensaje que yo sé que va a ser un poco polémico, pero lo digo con sinceridad. Cuando hoy personas que ordenaron atentados terroristas como este de hoy, 2 de ellos con nombre propio están sentados en el Senado de la República, pues imagínense qué pensó el que ordenó este atentado, que el premio por hacer esto es ir a sentarse al Senado de la República. Ojo con eso. Ahora, doctor Rivera, ¿el premio por hacer esto es sentarse en el Congreso de la República o cuando se logra sentar en el Congreso de la República no ocurre más esto? Sí, yo tengo mucho respeto por el doctor Pinzón, pero no estoy de acuerdo con su aseveración, me parece ligera e irresponsable. Mire, cada presidente de la República, y por eso tenemos que rodear al presidente Duque, tiene en sus manos la gran responsabilidad de avanzar en materia de orden público. Es imposible que un presidente resuelva todos los temas en 4 años, y ni siquiera en 8. Ni siquiera el presidente más determinado, hable usted del presidente Uribe, el presidente Santos, que tenían grandes galardones y cosas que mostrar en materia de dureza contra el delito. El presidente Barco acabó con el M-19, el presidente Gaviria acabó con el cartel de Medellín, el presidente Samper acabó con el cartel de Cali, el presidente Uribe acabó con las AUC, el presidente Santos acabó con las FARC. Lo que toca ahora es acabar con el ELN, y no estoy de acuerdo con el doctor Pinzón, porque es que justamente la manera de acabar con el terrorismo es acabando con la madre que en las organizaciones terroristas tienen la capacidad, primero, y segundo, la locura demencial de ordenar estos ataques. Y la forma de hacerlo en el caso de las FARC, ¿qué tal que no hubiéramos hecho el acuerdo de paz con las FARC? Tendríamos esto de hoy multiplicado por 10 en capacidad y en determinación. ¿Cómo acabamos con las FARC? Con una combinación de fortaleza militar, le dimos muy duro a las FARC, de cerco diplomático, político, económico, judicial y finalmente de negociación política. Ahora, sin la negociación política, las FARC estarían siendo hoy todavía la principal amenaza terrorista del país, y esto que estamos lamentando hoy tal vez no lo habríamos tenido que esperar tanto tiempo para lamentarlo, sino que estaría repitiéndose mes tras mes, como nos tocó a nosotros cuando yo recibí el 7 de agosto del año 2010 en el gobierno del presidente Santos, de manos del presidente Uribe, el Ministerio de Defensa. A los 5 días las FARC nos metieron un bombazo contra Caracol, y nadie estaba culpando al presidente Uribe. Radio, ¿no? Caracol Radio. Y nadie estaba culpando al presidente Uribe de haber sido flojo, de haber generado ese atentado terrorista. Yo creo que en estos momentos debemos unirnos todos alrededor de las instituciones, del liderazgo del presidente, y no adjudicarle al liderazgo político que ha sido efectivo en desmontar estas causas del terrorismo, o a las instituciones, las culpas que exclusivamente deben atribuirse a los terroristas. Un poco, perdón, en la dirección de lo que dice Juan Carlos Pinzón, porque es probable que no estemos de acuerdo, como dice Rodrigo Rivera, pero hay gente que lo está pensando y hay gente que se pregunta y dice qué hacer. ¿No será que en vez de alguna manera de echar por la borda lo que ya se hizo en materia de paz, lo que es que recoger, pulir lo que no se ha hecho, terminar lo que quedó empezado, reconocer los avances y seguir apostándole a la paz? Mire, yo a doctor Rivera le diría que lo respeto mucho, pero que no le acepto. Pero no me vayan a volver este programa ahora no me llame ligero, una controversia doctor, entre ustedes dos. Usted sabe que en este tema yo no tenía punto medio y los resultados los produje, no son teóricos, son reales. Y aquí paramos muchas de estas cosas, y no se pararon por la buena fe y la buena voluntad de los bandidos, se pararon por haberlos golpeado. Nunca me puse a negociar, ni nunca me opondré, esa es la razón del Estado. Pero decir hoy que no es verdad, que personas que hicieron atentados y ordenaron cosas igualitas a estas, están hoy sentados en el Senado, pues eso sí no es cerrillero, es decir la verdad contundente y clara. Ahora, en algo que sí comparto, porque yo pues creo que también es valioso un mensaje que dio el doctor Rivera y que yo lo dije al principio y lo reitero. Momentos como estos son momentos para unir el país, son momentos para rodear a las autoridades, son momentos para esperar resultados, pero no pueden ser momentos para la debilidad
o premiar a quienes han hecho tanto daño. Carlos Antonio Lozada fue uno de los negociadores de la guerrilla de las FARC, está en el Congreso de la República y queremos saber su opinión de este episodio que está ocurriendo en Colombia hoy. Señor Lozada, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Agradecerle la posibilidad que se nos brinda de dar nuestra opinión como partido que surge de un proceso de paz frente a este hecho que claramente condenamos hoy en día en un pronunciamiento del Consejo Político Nacional y que consideramos no se compadece con el momento político, el momento histórico que vive el país luego de haber logrado firmar un acuerdo de paz. Lo que desearíamos y lo que nosotros deseamos y convocamos al conjunto de los sectores de la sociedad es a que definitivamente todos los sectores de la sociedad colombiana busquen la posibilidad de un acuerdo político que abra la perspectiva de que nunca más este tipo de hechos se presenten en Colombia, que logremos que las diferencias que nos han distanciado a lo largo de los años podamos resolverlas a través del diálogo, de manera que esa es la posición que nosotros tenemos frente a este hecho que, remarco nuevamente, rechazamos, que consideramos que no se compadece con la situación actual y esperamos pues que no nos dejemos llevar, digamos, por la animosidad que genera obviamente este tipo de situaciones y busquemos, digamos, una salida definitiva. La propia experiencia nuestra nos muestra que hechos que se presentan como estos no pueden alejarnos del camino, digamos, de encontrar soluciones por la vía del diálogo, más allá de que necesariamente las autoridades, el Estado, el gobierno están en la obligación constitucional y legal de buscar llevar ante la justicia a los responsables. Señor Lozada, ¿cuál es la razón por la cual una guerrilla que está a portas o en medio de un proceso de paz o hay por lo menos una estela de negociación hace un atentado terrorista? ¿Para qué? Bueno, no, yo no pudiera en este momento, no tengo los elementos para decir si fue o no una guerrilla que está en el diálogo. No, se lo pregunto no para que usted indique al ELN, sino para decir, no, salgámonos, digamos, de si es o no el ELN, a pesar de que la Fiscalía pues ya se indicó al ELN, pero el ELN no se lo ha adjudicado. Pero estoy tratando de comprender un poco, como dentro de las maniobras, de los diálogos de paz y de los procesos, cómo funciona esa mentalidad de una guerrilla para que si hay alguna posibilidad de un proceso de paz, haya un atentado terrorista de estas dimensiones. ¿Para qué se hacía eso? A ver, yo le puedo mencionar casos concretos que vivimos nosotros cuando estábamos en La Habana. Recuerdo, por ejemplo, el hecho donde murieron varios soldados en el Cauca, que generó una situación muy crítica dentro del proceso de paz. A veces estas cosas suceden en las guerrillas, no necesariamente con el consentimiento y la anuencia de una dirección nacional, porque el tipo de acciones que desarrolla la guerrilla a veces está demasiado descentralizada y pueden presentarse este tipo de hechos. Pero igualmente se dieron cuando estábamos en La Habana hechos como fueron bombardeos donde cayeron incluso integrantes de FARC que habían estado sentados hacía pocos días en la mesa, de manera que en medio de una confrontación y en el desarrollo de un proceso de paz pueden sobrevenir este tipo de hechos que seguramente generan, como decía, incomprensiones, el reclamo airado de la sociedad, pero que no deben alejar la posibilidad de la solución política. Llevamos más de medio siglo intentando salidas por la vía de la confrontación militar y de allí lo que se desprende son más víctimas, de manera que sin abandonar la obligación estatal y del gobierno de buscar llevar ante la justicia a los responsables, se debe mantener, digamos, la posibilidad del diálogo, porque está demostrado que solamente por esa vía vamos a lograr alcanzar una paz definitiva en nuestro país. Solamente por esa vía, la del diálogo. Señor Lozada, gracias por estar en Mesa Blue. Bueno, no, a ustedes muy formales, muchas gracias. Aquí escuchamos todas las voces. ¿Qué hacer ahora? Es decir, si realmente hay algo que me queda una duda muy grande escuchando al señor Lozada y obviamente con lo que nos ha contado Carolina de que el ELN no se ha adjudicado eso y nuestras fuentes del ELN lo dicen.
¿Qué tan piramidal es el ELN, doctor Rivera? Usted que estuvo ahí sentado con ellos hasta el último día. Menos que las FARC. Mucho menos, ¿no? Mucho son menos. Federales. O sea, y Juan Carlos estará de acuerdo. Hemos aprendido a conocer estos grupos. Las FARC eran una guerrilla, sí, una guerrilla mucho más vertical, con decisiones que se tomaban en la cúpula y se aplicaban verticalmente. El ELN es una especie de confederación de distintos frentes. Es si se quiere más ideologizado que las FARC, y tiene frentes distintos, unos más ricos que otros en la medida en que están más vinculados a actividades como el narcotráfico, por ejemplo. Y de donde parece provenir este criminal del día de hoy, que es el de Arauca, es uno de los frentes más ricos. José Aldemar Rojas. Exactamente, es uno de los frentes más ricos del ELN. Es uno de los que más dudas y escepticismo ha tenido al interior del ELN frente al proceso de paz. Es uno de los que más se alimenta de la crisis y la implosión institucional que estamos viendo en Venezuela. Bueno, hay que ver algunos informes de inteligencia internacional en torno al rol que está teniendo el ELN hoy en Venezuela. En 12 de los 16 estados de Venezuela es prácticamente la autoridad del ELN. Y por eso uno se explica un poco que en los últimos meses no haya habido tanto activismo criminal de ese grupo, porque están haciendo dinero y seguramente acumulando inteligencia y recursos para en momentos como este volver a atacar. Pero entonces, ¿qué certeza hay de que en una negociación con el ELN, si no es una estructura tan piramidal, digamos, la FARC tenía su secretariado y todas las decisiones que toma el secretariado, en teoría, el resto de la guerrillerada pues las asimilan? En el ELN está el COSE y toma unas decisiones donde hay una cantidad de gente independiente. ¿Qué certeza hay de que en un diálogo de paz las determinaciones que se toman con los negociadores principales, con Gavino, con Pablo Beltrán, van a ser asimiladas por el resto de los guerrilleros? Yo creo que la certeza y que hace valiosa la interlocución como una de las armas, uno de los instrumentos al alcance del presidente para poder conseguir el resultado de acabar con el ELN. Fuera de darles muy duro militarmente y de cercarlos política, internacional, económica, jurídicamente. Lo que hace valioso esto, una de las demostraciones fue el cese al fuego pactado 100 días por el gobierno del presidente Santos. Sabíamos que había frentes como el del Chocó y como el de Arauca que estaban en contra de ese cese al fuego y sin embargo lo obedecieron. No hubo ningún combate con unidades de la fuerza pública, ningún atentado a guarniciones militares y policiales. Y cuando se rompió el cese al fuego, tuvimos el atentado demencial ese del 27 de enero en Barranquilla que costó la vida de 7 policías y ahí entró en crisis, 8 policías y entró en crisis el proceso. Muy parecido a este, pero ocurrió en Barranquilla. Entonces, yo recuerdo nuestro diálogo con Beltrán y con estos negociadores, cuando ellos trataban un poco de lavarse las manos, les dijimos, no, ustedes son responsables políticamente por esto, porque ustedes ya probaron que sí tienen mando y control sobre sus estructuras. Cuando ustedes ordenaron cese al fuego, sus estructuras, aunque no estaban de acuerdo, les obedecieron. De modo que eso hace, repito, que en medio de estos dilemas políticos que un presidente debe tener, porque yo insisto, el presidente Duque tiene a su alcance acabar con el ELN. Y eso no se consigue solamente con plomo. Ese es un ingrediente fundamental, pero ese ingrediente debe ser complementado en algún momento con la posibilidad de que cuando estén más acorralados, estén más acosados, ellos puedan tomar esa determinación y un poco irlos forzando política, diplomáticamente, porque ellos son sensibles a eso, a que ellos mismos rechacen esta clase de atentados. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Santos, Juan Carlos era ministro, cuando ese atentado contra los soldados, eso que mencionaba ahora Lozada, yo recuerdo el talento del presidente, de usted como ministro del gobierno, le pusieron toda la presión política, no solamente militar, sino política a las FARC y obligaron a las FARC a salir un poco casi que a pedir disculpas y a decir que esos actos no se podían repetir, cuando era, digámoslo crudamente, era juego limpio, porque se había pactado así negociar en medio de la confrontación. Y sin embargo fue tal la presión del gobierno y de la opinión pública y de la comunidad internacional sobre las FARC que a ellos se les hizo enormemente costoso repetir una locura como esa. Es algo que el presidente debe considerar en este momento cuando estamos en medio de un proceso de paz, sí, interrumpido, sí, en crisis, pero todavía no roto. Doctor Pinzón. Pues varias cosas ahí, Vanessa. Uno, escuchaba yo al que aún se hace llamar con el alias que usaba en las FARC. Bueno, tal vez esa fue imprudencia, ¿no? Sí, el señor Gallo, Julián Gallo. El señor Gallo. Gallo Cubillos. Tal vez esa fue imprudencia mía que le debía haber dicho. El señor Lozada, sí. Ojalá lo que dijo tan bonito lo hubiera pensado cuando nos hizo el atentado del Club El Nogal,
cuando nos hizo el atentado de la Escuela Superior de Guerra, donde él tuvo responsabilidad de mando directa. Y ojo, para cambiar de parecer no fue porque se volvió buen tipo, es que nos tocó golpearlo sistemáticamente. 2 semanas antes de salir a La Habana, toda su estructura de seguridad y comunicaciones cayó abatida en un bombardeo. Estas son las historias que el país, esto no fue que no pasó y que ahora solo es la parte linda de la historia. Eso fue lo que motivó una posibilidad de una negociación y de una fortaleza y una firmeza política. Mire, yo lo digo con mucha franqueza, claro que negociar y que hacer la política es parte de los instrumentos, es la naturaleza de la democracia y del ejercicio del poder del presidente de la República. Pero de las cosas que tienen que quedar claras a la hora de tener este tipo de conversaciones son las reglas que son inviolables o de aquellas cosas que no pueden generar incentivos para que la gente crea que por hacer algo como lo de hoy o lo de Barranquilla que describía Rodrigo, entonces, en resumen, el señor Pablo Beltrán ahora está esperando es el viaje de La Habana para acá, ¿sí? Ojo con eso, yo creo que eso no puede ser así nomás. En el caso del ELN hay una descripción importante que vale la pena hacer y la comparo. Las FARC son muy parecidas a lo que fue el Vietcong, para ponerlo como organización. Es decir, es una guerrilla rural organizada militarmente, encampamentada. Por eso el uso de la fuerza decisiva militar les hacía tanto daño. A los campamentos. Exacto, y los llevó a perder líderes, a perder su capacidad militar. Y digamos la verdad, si Colombia hubiera sido una isla, se habrían tenido que rendir. Lo que pasa es que aquí hay un país que se llama Venezuela. Que lo recibió. No solo lo recibió, sino allá salió el señor Márquez, el señor Timochenko, allá vive hoy el señor Paisa, allá vive el señor John 40. En fin, estos no son cuentos y en esto hay que decir las cosas como son. Sí, y el ELN, la mitad y el ELN está desde el allá. año 2002 vive allá completico. ¿Sí? Ese es un poco parte de la dinámica. Pero que me parece a mí importante como mensaje. Claro que en el caso del ELN es una guerrilla más como, por decirlo de alguna manera, como Hezbollah o como Hamas. Es decir, están integradas en las poblaciones. Ahí, sí. Por ejemplo, en Convención Norte Santander, alguno de los poblados, me acuerdo yo tal vez San Pablo, donde allá hay un aprecio y una convivencia y una realidad. En Arauca, en Fortul, en algunos sitios alejados de las cabeceras. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde hay que cambiar, y yo lo digo con efectividad. Rodrigo, usted recordaba, mientras yo fui ministro, 21 jefes del ELN fueron abatidos, comenzando por el máximo jefe que vivía aquí. Pero en su ese momento, es que alias ELN... Marcos, y a propósito, el hermano de Antonio García. Pero lo que pasa es que después, si a la gente la liberan... Su argumento es que al ELN no le han dado golpes contundentes. Hay que darle golpes contundentes que no van a ser iguales a los que se le dieron a las FARC. Es otra organización. En algún momento, le quiero decir, por allá en el año 2004, fue muy duro lo que se le hizo al ELN en ese momento, porque se hicieron las capturas de concejales, periodistas, comerciantes y demás en varios municipios de Arauca, y obviamente eso los debilitó porque fue metérseles al corazón. Para el año 2012, 13, 14, hicimos unas campañas muy fuertes en este sentido que combinaban la lucha contra las estructuras políticas y logísticas que estaban entre la comunidad y las estructuras armadas que daban la oportunidad que los podíamos precisamente debilitar. Hoy yo creo que el Estado tiene que pensar en usar sus mejores capacidades. ¿Para qué al final? Para negociar, para ganar en un escenario político, pero un escenario político donde el señor no crea que viene y le habla a uno duro y dice, es que a mí me toca lo que le toca al señor que puso lo del Nogal. Doctor Pinzón, pero perdón, usted insiste en el tema de las capturas y alcanzó a insinuar por ahí que si los dejan libres, pero hombre, si no hay pruebas, esas personas que usted dice que capturaron, ¿cuántas quedaron libres? Porque en efecto no había pruebas contra ellas. Entonces, no, pero usted sabe que ahí hay muchas cosas que van ocurriendo. Pero por en el sospecha tiempo. no se pueden tomar decisiones tampoco. No, pero sí por inteligencia. Y otra cosa, si ya quien quiere tomar la decisión las valida o no las valida. Pues estamos entrando ahí en un detalle y habría que mirar caso por caso. Pero sí me parece pertinente decir que el Estado sí tiene capacidad, que la Fiscalía puede ejercer acción más efectiva, y que a propósito, hoy a esta hora no nos queda mejor alternativa que precisamente asegurarnos de que rodeemos a las autoridades para que golpeen a las estructuras armadas de toda índole. Hay una gran pregunta, ¿volverse a sentar con ellos o no? Voy a hacer un corte rápidamente a comerciales. Antes, María Camila Roa está en el Palacio de Nariño, que es obviamente el epicentro de las operaciones y de las decisiones en este momento. Está toda la cúpula militar, está el alcalde Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá, está el fiscal, el procurador, el presidente. Se espera una locución a las 9 de la noche, son las 8:34. María Camila.
Vanessa, exactamente, ya Presidencia de la República anunció esa locución para las 9 de la noche, una locución muy importante porque según pudimos confirmar será la locución en la que el primer mandatario confirmará los vínculos de José Aldemar Rojas Rodríguez alias Mochoquico con el ELN. Dará detalles basándose en los reportes de las investigaciones de la Fuerza Pública y la Fiscalía de los vínculos y todas pues las acciones delictivas que hacía que tenía José Aldemar Rojas en esta organización criminal. Hay que destacar, Vanessa, que se trata de la tercera reunión del presidente Iván Duque el día de hoy con la cúpula militar, el fiscal general de la Nación, la vicepresidenta. También vimos entrar al alcalde Enrique Peñalosa para pues ultimar detalles y dar una locución final. Vanessa, también se rumora aquí en Casa de Nariño que la cifra de fallecidos podría aumentar, pues aparentemente habría uniformados que están desaparecidos, aún no confirmados, pues dentro de los heridos o las personas muertas. Es la información, entonces estaremos muy atentos a las 9 de la noche a locución presidencial del primer mandatario. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta Black Cat, una propuesta multidisciplinar de suspenso basada en la obra de Edgar Allan Poe que combina música, danza, teatro y video. 25 y 26 de enero, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información www.teatromayor.org. Código PULEP WEU 764. Hoy en Blue Radio. Esta noche en Agenda Tacones vamos a hablar de un tipo que tuvo que inyectarse 5 litros de cerveza para curar un guayabo. ¿Ya se imaginaron algo por el estilo? ¡Ja! No se lo pueden perder a las 9 de la noche. Agenda en Tacones, sin censura. Agenda en Tacones, de lunes a viernes a las 9 de la noche, sin censura, por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Soy Sebastián Pardo y todos los días veo cómo con esfuerzo y dedicación mis ideas se convierten en grandes proyectos. Siempre se puede cambiar, trabajando día a día, eso es pensar positivo, pensar popular. Siempre se puede con Banco Popular. Sebastián es cliente del Banco Popular y junto a él pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 8:37, continuamos en Mesa Blue, estamos hablando de este episodio tan dramático, tan doloroso, tan preocupante, la bandera de Colombia a media asta en esta noche de hoy como consecuencia de un atentado terrorista en la mañana de hoy que deja hasta el momento 11 personas muertas y 87 heridas. Hay un trino en medio de todo este acontecimiento tan desafortunado de hoy del doctor Álvaro Leiva que dice lo siguiente: cosas ocurren por lo que se hace y por lo que se deja de hacer. Comisionado Ceballos, cambie el ruido por la acción. Viaje a La Habana. El ELN lo está esperando. Hablando, aclare lo de los supuestos secuestrados e indague sobre lo ocurrido hoy. Sin miedo, al toro por los cachos. ¿Qué quiere decir en ese trino, doctor Leiva? Y gracias por estar aquí en Mesa Blue. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es muy claro. Yo participé, no públicamente, pero estuve en todos los diálogos que se celebraron con el ELN, tanto en Quito como en La Habana. Y estuvimos, por decirlo de una manera un poco, simbólica, a un día de firmar una tregua bilateral e indefinida. Y no se pudo porque el gobierno se terminó, se agotó el tiempo y se quedó absolutamente todo listo para que se continuara. El anterior cese de hostilidad fue un éxito, así lo reconoció Naciones Unidas, que participó en su vigilancia, había que hacer unos ajustes. Yo no participé, pero supuestamente hubo una información completa que se le entregó al nuevo comisionado
Y resulta que se terminó el proceso, se dejó incluso unos acuerdos a los que se llegaron, que están en las actas, que son acuerdos que tienen que ver con el compromiso del Estado y que beneficiaban a la sociedad civil y a las víctimas, como desminados en algunos sitios. Todo eso se dejó al garete, o ni siquiera al garete, simplemente se dejó atrás, como si no se hubiera hecho nada. Entonces viene el tema de los secuestrados. Secuestrados siempre ha habido. Durante el proceso de paz de La Habana, imagínese, los secuestrados siguen frente a la JEP siendo el tema. Y uno sabe que está hablando con alzadas en armas y de secuestros en Colombia, pues eso es lo que ha habido. Y ha habido un montón. Entonces, lo que hay que hacer, si los señores chilenos todavía están allá en La Habana, a la espera, en el mismo salón, con los mismos asientos, listos a continuar, a buscar el cese de hostilidades y demás, qué mejor que ir allá a hablar ese tema, el de los secuestrados. El alto comisionado dice que se conoce el número, que se sabe quiénes son, pues esa es la oportunidad, ni mandada a hacer. Sí, sobre los secuestrados, pero también sobre el atentado de hoy. Sobre el atentado de hoy, pues como hoy uno por los medios, que hay indicios, que se dice, que algunos opinan y demás, pues ir y decirles, o ustedes explican qué es lo que está sucediendo, o de una vez decirles, no más, pero es que están allí, están a 3 horas de vuelo de avión, todavía convocados por el mismo gobierno. Hay unos países facilitadores, son varios en el caso de los helenos, países muy serios. No hablemos de Venezuela, hablemos de Noruega, hablemos de ¿qué le digo yo? España ha tenido muchos deseos de vincularse. Son varios países, no son 2 ni 3, son 7 países. Sí, claro que sí. Le quería preguntar algo. Esto, digamos, si realmente la autoría de este atentado es del ELN, ¿cuál es el mensaje que el gobierno colombiano, con miras a un eventual diálogo con ellos, a que se sienten y a que vaya el comisionado Ceballos a Cuba, como usted está invitando en su mensaje, debería entender? Digamos, ¿es hacer terrorismo para presionar o para qué? No, se está trabajando sobre una hipótesis. Me estás diciendo si son los del ELN. Lo primero que hay que establecer es la autoría. Digamos, la fiscalía dice que es efectivamente el señor sindicado es del ELN. Pues yo no sé de dónde saca es que las velocidades de la fiscalía, y sobre todo con este gozo de credibilidad que tiene la fiscalía. Yo soy amigo de que no se improvise. No sé cómo en tan pocas horas se sabe exactamente que la autoría pudo haber sido la del ELN, que se ha manifestado permanentemente, ha manifestado los deseos de continuar los diálogos. Sería un contrasentido, pero entonces averigüémoslo. Es que estamos a 3 horas en vuelo. Avianca, cualquier otra aerolínea, vuelo diario a La Habana. Pues entonces averígüese y conmínese a la gente a que acepte o niegue, que se asuman posiciones. Por eso digo yo, al toro, cogerlos por los cachos. Pero dejemos el terreno de las especulaciones en un momento en que necesitamos precisiones, transparencia, realidades, objetividad, verdad fundamentalmente. Entonces está al alcance de las manos del alto comisionado, por lo menos entrar a hacer averiguaciones. Sí. Gracias, doctor Leiva. Es la opinión personal del doctor Álvaro Leiva, que es un hombre que ha estado pues realmente muy presente en todos los procesos de paz que ha habido en Colombia. Nos quedan un montón de interrogantes, doctor Pinzón. ¿El gobierno debe seguir intentando dialogar con el ELN? ¿Debe ir a Cuba? Yo no creo que en este momento deba hacer eso. A mí me parece que, claro, el gobierno tiene interlocutores y hay personas con funciones y pues hay que entender las funciones de cada quien. Pero en este momento, si las sospechas conducen a una certeza de que el ELN tuvo que ver con este atentado, me parece que el Estado tiene que actuar con toda la fuerza, con toda la fortaleza. Eso no significa que nunca se pueda llegar, digamos, a establecer un proceso y una conversación, pero no se puede en estas condiciones. Es decir, al Estado colombiano no lo pueden arrollar de esta manera, no a esta altura del partido, cuando nosotros hemos como nación probado que no hay bandido,
que se pueda enfrentar al Estado colombiano. Eso también hay que hacerlo sentir, pero lo otro, darle tranquilidad y confianza a los ciudadanos, de que hay unas autoridades, un gobierno que puede ejercer. Es verdad también, y lo digo con mucho respeto, rodeando al gobierno y a las autoridades en general, que hay que buscar la gente que sea de ¿Dónde esto. está el general de la policía? Hay que buscar la gente que tiene experiencia de la en policía esto. hoy? No. Hoy no lo he visto, no sé si ¿Alguien está ha en un visto viaje al o general de la algo, policía? pero es la persona que voy a hoy estar mandando la parada en esta situación. Y por el otro lado, pues, en las instituciones militares y de policía hay gente muy experta en estos temas de muchos años. Esto no lo aprendimos de la noche a la mañana, hay mucha capacidad. Y en el mundo que, lo digo con mucha humildad, que me tocó vivir a mí, pues hay algunos de nosotros que nos tocó realmente hacer esto cuando no caía ni siquiera un cabecilla. Entonces hay que aprovechar esas capacidades nacionales que no son de un partido ni de un color, sino son la experiencia que tenemos para ayudar al bien del país. ¿Realmente dónde está el general de la policía? El comandante máximo de la policía. ¿Eso ¿a usted no le parece lo mismo? Que le es una sorprende pregunta un poco bien no verlo? interesante, sí, porque no se ha dejado No lo ver. hemos visto, y vimos al subcomandante. Ahora puede ser por cadena de mando también, Gustavo el presidente Moreno centraliza la información y tiene, ¿no? Con ellos mucha solidaridad, pero sí, digamos, es natural que se ejerza en este momento un protagonismo desde el mando institucional de la policía, y creo que eso es importante. Ahora, hoy había marcha contra el fiscal preparada, ¿no? Programada. Sí. ¿De qué forma, no sé, impacta la crisis de institucionalidad que hay en torno a la Fiscalía General de la Nación? Porque finalmente el fiscal fue el que nos dio el nombre, es el que nos ha contado lo que ha ocurrido, es el fiscal el que lo está haciendo. Y lo que dice Álvaro Leiva, no sé si tenga razón o no, no sé qué opinan ustedes, que en medio de toda esta crisis de institucionalidad que hay en torno a la Fiscalía, de credibilidad que hay en torno a la Fiscalía por las investigaciones de Odebrecht, ¿es el fiscal quien debería estar hablando al lado del presidente? Doctor Rivera. Yo creo que sí. La primera víctima, Vanessa, en una situación de guerra, de conflicto interno, de terrorismo, de violencia, es la verdad. Y como usted ha visto, desde el mismo momento del atentado hay muchos intereses santos y no santos tratando de manipular la gente y tratando de instrumentalizar políticamente o con otros intereses la tragedia, el drama de estas muertes y de estos heridos. Nosotros tenemos a esta altura de la historia de Colombia, Vanessa, que haber aprendido esa lección y no dejarnos manipular y reclamar la única verdad admisible para una sociedad que está curtida en sufrimiento por causa de corrupción como la colombiana, y es la verdad oficial. Y la verdad oficial no es ni siquiera la del presidente en estos temas, es la verdad del fiscal, la verdad de la fiscalía y la de la justicia. Entonces me parece que obró bien el presidente Duque, hay quienes lo han criticado por esto, pero me parece que obró bien, entregándole en la declaración de hoy, teniendo una declaración serena políticamente, de firmeza, pero entregándole el esclarecimiento del tema de la fiscalía. Es el investigador. Que es el investigador. Eso me parece que fortalece la institucionalidad. Dicho eso, creo que la reacción frente a un desafío como este atentado terrorista en cabeza del ELN, y ya lo ha dicho la fiscalía, yo no voy a esperar los comunicados del señor Beltrán. Yo entre la fiscalía y el señor Beltrán, yo creo en la fiscalía. Claro. Pero una vez conocido esto, yo creo que la reacción del gobierno debe ser muy fuerte, muy dura, militar, policial, judicialmente, contra el ELN, contra todas sus estructuras, hasta donde pueda, porque también entendemos que ellos van a jugar al burladero con Venezuela. Entonces ahí hay 2.000 kilómetros de frontera, es una zona de despeje inmensa que tienen en Venezuela, de donde tienen toda clase de cercanías políticas con el gobierno de Venezuela, lo cual hace muy difícil poderlos golpear con la contundencia con que pudimos golpear a las FARC, incluso durante el proceso de paz. Yo recuerdo, ahora Juan Carlos hablaba del tema, pero durante el proceso de paz, después de restablecida la relación entre el presidente Santos y el presidente Chávez, esto se utilizó fue para golpear a las FARC. Yo recuerdo que hicimos que el presidente Chávez nos entregara militantes de las FARC que habían matado infantes de Marina en Arauca. Hicimos que el presidente Chávez nos entregara al responsable de manejar la página web de las FARC, que venía de Frankfurt hasta Maiquetía, y lo tuvo que entregar y nos lo tuvo que extraditar a Colombia. Y con eso creamos dudas en esa solidaridad entre Chávez y las FARC. Ahora no hay diplomacia con Maduro, eso es parte de los ingredientes que el presidente Duque tiene que poner en la ecuación, porque obviamente en el interés de Colombia
está que en Venezuela haya un gobierno estable, que haya un gobierno democrático, que respete los derechos humanos, pero el mayor interés de Colombia es que acabemos con el ELN y que para eso nos ayuden los gobiernos vecinos. Y no tenemos ninguna clase de relaciones diplomáticas con ese gobierno. ¿Usted viajaría a Cuba a reunirse con los negociadores? Yo rodearía al presidente Duque. Yo lo que quiero decir acá es, y respondiendo también a lo que ha dicho el señor Leiva, le tengo respeto, pero mire, entre el presidente Duque, las instituciones y el ELN, yo no me voy a poner en la mitad, como si fuera un actor, un observador imparcial. No, yo acompaño al presidente, a las instituciones, a nuestras autoridades, a la fiscalía, en su lucha para que acaben con el ELN, y al presidente Duque en su capacidad política de ejercer liderazgo internacional, diplomática, también en su momento a través de una interlocución en un diálogo de paz para acabar con el ELN. Yo estoy convencido, Vanessa, de que al ELN lo acabamos con una combinación de todos estos ingredientes. Yo era muy escéptico con el proceso de las FARC, pero si logramos acabar con las FARC, que eran mucho más poderosas que el ELN, lo podemos hacer con el ELN, repitiendo parte de esa historia. Pero no los sacamos solamente a punta de fuerza. E ingenuamente no los vamos a acabar corriendo a La Habana en este momento después de un bombazo. La respuesta al bombazo no puede ser salir corriendo a La Habana. Yo no diría que rompe el proceso, pero no hay cara en este momento para que el gobierno salga a hacerlo. Ahora, también le digo esto, Vanessa. Si el presidente Santos estuviera ahora al frente del gobierno y tuviera algún gesto hoy en La Habana, lo destroza la oposición. Es distinto con el presidente Duque, porque el presidente Duque no tiene nadie que lo hackee de la derecha. Si el presidente Duque toma cualquier decisión audaz en esa dirección, va a tener la solidaridad y el respaldo de todas las fuerzas políticas. Yo no veo a nadie en la oposición tratando de hacer política con esto contra el presidente Duque. Eso es verdad, pero tiene otra posición férrea, ¿no? También. Con eso lo que le digo es, yo voy a acompañar al presidente Duque en la decisión que tome. Va a hablar a las 9 de la noche. 9:30, nos acaban de avisar. 9:30, en la decisión que tome. Sí, y seguramente la decisión va a ser fortaleza militar, acompañar la justicia, y algo dirá sobre el tema de la interlocución. Ojalá no eche la llave al mar. Ojalá no eche la llave al mar. O sea, yo no diría que mande a alguien a La Habana, pero ojalá no rompa, porque costaría demasiados años o tal vez o meses volver a restablecer un canal pero es igual ese diálogo no está roto. Si es que aquí estuvo Pablo Beltrán hace 3 semanas, está en crisis. Cuando a Gavino lo nombraron en el ELN negociador. No está roto, y está a Gavino en crisis. No lo aceptaron. Pablo Beltrán dijo, aquí no hay ningún interlocutor. O sea, digámoslo en estos términos, Vanessa. Usted responde duro militarmente hoy. Usted le da unos golpes al ELN en los próximos días. Y con eso lanza el mensaje que aquí está pidiendo Juan Carlos. Yo creo que la ciudadanía está reclamando ese mensaje. El ELN suelta unos secuestrados, tiene unos secuestrados. Oportunidades para... Un mensaje, ¿no? Oportunidades en este país puede haber cada 8 días para poder precipitar un círculo virtuoso que vaya poniéndole fin a esta pesadilla. Las ha perdido el gobierno está empezando, está valorando, es un gobierno nuevo. Yo no quiero ni siquiera públicamente debatir estos temas porque no quiero que a este gobierno le hagamos lo que algunos amigos de este gobierno le hicieron al gobierno del presidente Santos. Eso no tiene sentido. También, en la democracia debemos estar unidos todos contra el terrorismo. Son decisiones también muy complejas, ¿no? Por supuesto, sea el presidente que sea, son decisiones muy complejas. Pues digo, perdieron la vida 11 personas como consecuencia de un ataque. Hay un punto que se nos está quedando entre el tintero y que quisiera que miráramos un instante. Bogotá. Tenemos 2 exministros de Estado en esta mesa, exministros de Defensa. Excandidatos a la presidencia. Además, decir, esto está bien nutrido. Y además se acaban de poner de acuerdo, ¿sí vio? Sí, logramos un consenso. Qué bueno esto es histórico. Es que siempre estuvimos de acuerdo. Yo estoy sorprendido fue cuando Rodrigo se me desvió el camino, pero lo estoy recuperando hoy. Me va a hacer responder otra vez. Vamos a ver si están de acuerdo en este punto, señores exministros. Por fin nos reímos en todo el día. Cierto que sí, con semejante dolor. Pero mire, yo les tengo otro tema, otro enfoque que también tiene que ver muchísimo con el dolor. Bogotá en los últimos 48 meses ha sido escenario de 27 ataques con explosivos, algunos de ellos de menor magnitud, algunos de ellos contra la fuerza pública, otros contra entidades bancarias, otros contra instituciones privadas, unos, en fin. El centro andino. El centro andino, algunos han dejado pérdidas humanas también. Y viene la pregunta entonces sobre qué está pasando en Bogotá. Bogotá, ataques de semejante magnitud como el de hoy, pues se recuerdan en la época de Pablo Escobar, después vino el bloque Capital que también amenazaba, digamos, había una zozobra y había un miedo por el tema del bloque Capital. Tal vez, Elber, perdón que lo interrumpa, vendría siendo, digamos, con la dimensión de los heridos y de los muertos que estamos teniendo en Bogotá en este episodio, que además va en aumento,
vendría siendo en dimensiones después del Nogal el segundo. Por supuesto que sí, es en realidad muy grave, muy doloroso. Muy y entonces decíamos que vino lo del bloque capital y después Bogotá como que se reconfigura en la época de Lucho Garzón, por allá se habla del plan Candado y después se reorienta la política de seguridad y se habla de... Se le olvidó la RUAN, la Red Urbana Antonio Nariño, que dirigía... Y se me olvidó, y qué bueno que me la recuerde usted también, claro que la RUAN también. Yo me acuerdo de todas. No, eso está bien. Y después del plan Candado se da un giro y se habla entonces ahora de la plan de seguridad por cuadrante, ¿cierto? Y con ese plan de seguridad por cuadrante se ganan algunas cosas, pero algunos analistas dicen, ojo, porque Bogotá desprotegió sus fronteras. Y ahí viene la pregunta para los 12 ministros de defensa que nos acompañan hoy. ¿Será que Bogotá de verdad desprotegió, tiene muy poco protegidas sus fronteras? Es una pregunta un poquito abstracta. Sí. Vamos a lo concreto. Aterricémosla, diga. El atentado del día de hoy parece provenir del ELN, lo dice la Fiscalía. Hay que acabar con el nido. En su momento había que acabar con el nido del cartel de Medellín, había que acabar con Escobar. Y cuando se acabó, tuvimos una solución a ese drama. Luego acabamos con el nido de las FARC, a través de la combinación de todos esos factores que hemos mencionado. Hay que acabar con el nido del ELN. No hay reelección presidencial, al presidente le quedan 3 años y medio, yo creo que es tiempo suficiente para lograrlo, pero Vanessa, no lo vamos a lograr, el presidente no lo va a lograr si no se lo propone, eso no se lo encuentra uno a la vuelta de la esquina, usted tiene que tener esa meta y poner todas las herramientas operacionales, militares, pero policiales, a mí me parece importante la pregunta de Elber, porque Elber está hablando de seguridad en Bogotá, está fallando la seguridad en Bogotá. No del ELN. Pero lo que digo es fallando la seguridad, la pregunta de La única forma de resolver temas como el de hoy es acabe con ese nido y entonces usted tiene una respuesta. Ahora, los otros atentados que usted menciona, los atentados con explosivos, comparten algunos de ellos esta misma respuesta porque había un frente del ELN que estaba en el Andino, había unas conexidades con el ELN, que si usted desmonta el nido, pues se acaba quien da las órdenes y se acaba esa siniestralidad. Y entramos en otra dinámica de delincuencia que es la de la extorsión. Entonces, eso tiene que ver con bandas criminales que van haciendo presencia en algunos sectores urbanos de la ciudad, pero es una amenaza distinta, no tiene esta capacidad de destrucción, es delincuencia común, usted la enfrenta con investigación judicial, con inteligencia, con cámaras. Sí, no es una bomba en la Escuela General Santander. No es un ejército de liberación nacional con 4.000 o 5.000 hombres, súper ideologizado, alimentado poderosamente por sus finanzas en Venezuela, por el narcotráfico en la frontera, acumulando inteligencia y recursos para ver cuándo baja la guardia la fuerza pública y consumar un atentado cobarde como el del día de hoy. Doctor Pinzón, ¿está fallando la seguridad en Bogotá? No, yo volvería a lo que dije antes, ¿no? Un atentado terrorista de esta magnitud pasa en Nueva York, pasa en París, en fin, no es excusando, pero simplemente estas cosas pasan cuando hay una organización terrorista que se propone alcanzar esto. Claro, ocurrido el hecho, no hay duda, pues hay que, y se viene hablando, y lo digo ya más como el tema de Bogotá. Bogotá siempre le ha faltado pie de fuerza. A Bogotá le faltan unos 5.000 policías y este no es un tema de hoy, ni tiene que ver con el atentado, es un tema en general que tiene que ver con los hurtos, tiene que ver con incluso las tasas de homicidio que tiene la ciudad, que son más altas que las de capitales comparables en América Latina, solo para ponerlo en dimensión. Entonces, claro, en el tema de la seguridad no se puede bajar la guardia nunca, hay que mantener un esfuerzo y claro, hay que ir evolucionando frente a los retos y los riesgos que se tienen, pero entender esto. La seguridad, cuando ya pasan los episodios, ¿ya para qué? Entonces el tema es que hay que precisamente tener la seguridad muy alta cuando uno no espera que pase nada. Además, una cosa, es decir, el hecho de que haya explotado un artefacto explosivo hoy en la Escuela General Santander implica Nacional. Un montón de cosas, es la Policía Nacional, se pasa en el borde de seguridad, hay un policía con un perrito, Vanessa, sí, pero además hay que transportar 80 kilogramos de explosivo por todo el país, por toda la ciudad. ¿Y es la primera vez, es que yo no me quería, yo no me quería meter en lo del suicida porque yo no tengo claro eso. ¿El usted lo tiene claro? Fue un suicidio. De hecho, traíamos la pregunta así porque que ustedes recuerden, ustedes que tienen memoria, Juan Carlos Pinzón que tiene mejor memoria, ¿cuántas veces ha pasado en estos hechos de la guerra? Recordamos hace un instante 27 ataques solo en Bogotá en los últimos 48 meses. ¿Cuántas veces había pasado que una persona se inmolara? Esta es una primera vez. Yo vi esto en Europa cuando era embajador. Esta es lo delirante y lo terrible del terrorismo islámico, pero aquí no lo habíamos visto. Pero yo no estoy tan Escobar hizo algo sea... parecido, pero poniendo a gente a hacer los atentados y luego a que otros los mataran. Sí, como Pizarro.
Sí, pero esto de que alguien voluntariamente vaya y no deje pero el carro, no sabemos, se mate pero yo creo en el que hay acto. que tener un poquito de prudencia porque no tenemos certeza de que ese haya sido el objetivo del señor. Es decir, tal vez a él le dijeron, usted entre el carro, que allá usted se baja y lo deja tirado y lo salvamos. Y Vanessa, tal vez se lo explotaron la de fiscalía afuera, acaba de decir no que sé. era un explosivista Claro. del ELN. O sea, el señor sabía qué hacer y muy lo raro, iban a ¿no? parar y acelera el carro Claro, y lo y lo estrella mete, y luego lo activa. O sea, ¿usted cree que es un kamikaze? pues parece ser, todo parece indicar que es un kamikaze y eso sí no lo habíamos visto. Nunca. Entonces, vuelvo, no nos dejemos distraer por los árboles, veamos el bosque, veamos el nido y la responsabilidad que está al alcance del presidente Duque de acabar con el ELN. Yo creo que esa debe ser la gran conclusión. todas las herramientas y el que país el debería Estado le da. unirse alrededor del presidente Duque para que él pueda ser exitoso en esa tarea. Doctor Pinzón. Un par de comentarios frente al tema de atentados suicidas. Lo más parecido a eso que hemos vivido en Colombia es en la época de los sicarios, del sicariato del cartel de Medellín, aquí lo explicaron, pero sí debo decir, por allá para el año 2014 teníamos un análisis de inteligencia que hacía notar que existía la posibilidad, ante la dificultad que cada vez tenía más los grupos terroristas de actuar, porque estábamos en un momento muy fuertes, de un atentado de este estilo, pero siempre se dejó como una hipótesis, uno decía, no, eso aquí no va a pasar nunca, porque aquí no hay lógica islámica, no hay este tema del Medio Oriente. Bueno, hoy cuando yo vi esto, y sobre todo siendo prudente, hablando con una de las personas que realmente conoce este tema y que hoy está realmente analizando esto, me decía, estoy muy preocupado, porque sí. siento que esto nunca nos había pasado. Que es un atentado suicida. Entonces, como mínimo es una hipótesis, y es una hipótesis preocupante. Ahora, es lógico pensarlo, mire, eso no es sino darle una plata muy grande a un tipo, acomoda una familia, no tiene más razón. El cerebro. Sí. Yo me he encontrado, Vanessa, en mi recorrido por los espacios de reincorporación y en diálogos con gente que ya está en el proceso de paz y venida de las FARC, con gente que francamente le dice a uno, yo tenía de ustedes una imagen muy distinta, francamente el cerebro lo tenían lavado. Entonces, usted multiplique eso con la capacidad que tiene el ELN, porque es más ideológico que lo que fue las FARC, y usted puede tener casos como este, pero es un nivel que no habíamos visto en el terrorismo. Quiero ser muy prudente con esa conclusión, porque por ahí en el me aire, parece de una delicadeza extrema. Pero diríamos que con la información disponible hasta el momento existe la duda. Existe la duda, pero uno, quienes saben de esto, lo pusieron como hipótesis, pero dos, no olvide lo que le estoy contando. Por allá para el 2014, alguna vez se hizo un análisis de alguna información de que algo así se podría intentar. Y el otro tema. Pero perdón, le interrumpo un instante. Venga, permítame, voy a hacer una cosa. Magnicidios. Voy a despedir el programa por una razón pues de tiempo. Me da pena con el programa siguiente. Vienen Voces y Sonidos, viene Agenda en Tacones. Y nos quedamos en Facebook Live, que hay como 3.000 personas que nos están leyendo en este momento. 5 minutos más para que terminemos de desarrollar esta idea. Entonces, le agradezco profundamente a los oyentes. Numeral no al terrorismo, numeral atentado en Bogotá. Los estamos leyendo, los estamos siguiendo. Despedimos aquí Blue Radio, pero seguimos en el Facebook Live. Sigamos. Desde Francia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo Celui qui tombe, un fascinante espectáculo de nuevo circo del famoso creador Joan Bourgeois. 31 de enero, 1 y 2 de febrero, 8 p.m. Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Más información, www.teatromayor.org. Código PULEP DQH509. Hoy en Blue Radio. Malo, el diablo es malo y nos corrompe. El diablo es malo, malo y nos corrompe, rompe. Por eso los invito a que esta noche nos escuchen en un programa como Caído del Cielo, Bla Bla Blue. Yo soy Sebastián Yepes, músico colombiano, y los invito a que esta noche se conecten con nosotros para que hagamos un repaso por todas las maravillosas canciones que tuvimos con San Alejo y lo que está sucediendo ahora con la buena y la nueva música. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. 9 de la noche, 3 minutos. Aquí están las noticias. En la Escuela General Santander, varios ciudadanos realizaron un plantón como símbolo de solidaridad de rechazo al atentado
con el carro bomba que deja 11 muertos. Santiago Ángel. Oscar, buenas noches. Pues los saludo desde la entrada principal de la Escuela General Santander, aquí donde ha sido el centro de la noticia en el país y en el mundo por este atentado terrorista que cobró la vida de varias personas. Aquí se realizó hace algunos minutos un plantón que ya terminó, se ofició una misa en homenaje a las víctimas mortales y a sus familias. Muchos ciudadanos asistieron para rechazar contundentemente que este tipo de violencia vuelva a Colombia. Un carro bomba de lo que no se escuchaba por lo menos desde los años 90 en el país y que hoy volvió a crear zozobra en la ciudadanía. Esto fue lo que dijeron algunas personas.